¿Qué tipo de relaciones laborales se armaron y se arman hoy en día y cómo? ¿Y quién protege estas cuestiones laborales? ¿No? Estamos en un momento de la Argentina donde el trabajo, que es un ordenador social en algunos aspectos, está sufriendo, digamos, un avasallamiento importante, ¿no? No solamente con respecto a la cantidad de puestos de trabajo, sino a la precarización laboral, al trabajo informal, a la economía popular, son cosas que también vamos a ver en este módulo. Por eso es un módulo que nos gusta mucho, ¿bien? ¿Por qué? Porque nos pone a pensarnos en nuestras relaciones laborales, en quién nos contrata, cómo, por qué vivimos lo que vivimos, qué queremos para el futuro, ¿bien? Con respecto a nuestros roles como trabajadores. Nosotros nos tenemos que reconocer como trabajadores de la salud. Eso es un punto base y un punto de partida para esta situación, ¿bien? Así que, Nati, si querés comentarnos algo sobre este módulo y después arrancamos con la primera parte. Sí, la idea también, el objetivo, nuestro propósito es poder, estos conceptos que vamos a traer durante el módulo, que puedan vincularlos con sus roles como trabajadores de la salud, como personal de la salud. Y además hay una parte que es interesante del módulo, que es sobre la formación, de la importancia que tiene la formación para nuestros trabajos, y vinculado a este curso también, como este curso es un puntapié para seguir formándonos en la tecnicatura, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y darle ese peso, esa importancia a la formación profesional de los personales, del personal de salud. Perfecto. Bien. Otra cuestión que vamos a ver un poco también en la clase de hoy tiene que ver con esto de los sindicatos, ¿no? El sindicato, el movimiento obrero, ¿de dónde surge el movimiento obrero en Argentina? Histórico, vamos a hacer un pequeño repaso histórico sobre eso. O sea que es una clase que va a tener un carácter, digamos, de recorrido histórico, tanto en el concepto de trabajo como en el concepto del movimiento obrero organizado. Todos aquellos beneficios que hoy tenemos como trabajadores o como trabajadores de la salud, bien, vienen de algún lado y están organizados desde algún lado. En líneas generales, viene asociada a la lucha sindical. Si yo les digo a ustedes sindicato, a ustedes, ¿cuál es la primera imagen que les aparece en la cabeza? A ver, abran el micrófono y díganme. Si yo digo sindicato, la primera imagen que les aparece, ¿cuál es? Anímense, por favor, les pido. Exacto, exacto. Pueden reírse, ríanse, y es eso justamente. Yo les digo sindicato. ¿Qué primera palabra o primera imagen les aparece en la cabeza? ¿Nadie se anima? Sindicato que nos ayuda. Lucha. Es la lucha de nuestros derechos. Lucha por nuestros derechos. Bien, más que imágenes, son conceptos esos, ¿no? Yo les pido una imagen. Si yo le digo sindicato, una imagen. Frío. Frío. ¿Frío o lío? Lío. Ah, lío. Lío, bochinche, quilombo. Perfecto. Bien, bien. A ver, Cristina. Cristina. Un organismo, ¿sí? Un grupo de personas que, bueno, se organizan, después vemos el para qué. Yo lo tomaría como un organismo social. Bien, bien. Bueno, en líneas generales, cuando hablamos de sindicatos, hay un común en la sociedad que se imagina un tipo grandote, más bien obeso, ¿no? Con determinadas características, bien. O sea que hay como una idea común, en el ideario popular, cuando hablamos de sindicatos, hablamos de lucha, organización, pero también hablamos de burocracia sindical, del nepotismo, hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con los sindicatos que tenemos en Argentina. Bien, hay muchos tipos de sindicatos, pero hay determinadas relaciones, digamos, que hacemos en nuestras cabezas con respecto a la construcción de sentido. Pero antes de entrar en el fondo de los sindicatos, el movimiento obrero organizado, que es un poco lo que vamos a trabajar hoy, vamos con nuestra primera parte del PPT, que la va a dar Natalia, que tiene que ver con esto de la dimensión del trabajo. ¿Qué es el trabajo? O cómo el concepto de trabajo fue cambiando en relación
al tiempo histórico. No es lo mismo pensar en el trabajo en la Edad Media que pensar en el trabajo en la Revolución Industrial, que pensar en el trabajo en el nuevo milenio, ¿no? Después del 2000. Así que vamos por ahí. Vamos a compartir un PPT. Vamos a compartir un PPT que hicimos con mucho cariño, con mucha dedicación. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. De acá veo. Buenísimo. Bueno, como dijimos, esta es la primera clase del módulo número 3, que se llama Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, Orientación Profesional y Formativa. Lo que vamos a empezar a hablar sobre el concepto de trabajo, ¿sí? A lo largo de la historia, este concepto tuvo muchísimas significaciones, muchísimas representaciones, hasta que finalmente conocemos al trabajo como tal. En las sociedades primitivas, las personas trabajaban solo para sobrevivir y no existían las ideas de producción o acumulación como hoy en día. No existía la idea de trabajo para generar dinero, trabajo para generar tal cosa. No. Se trabajaba y se vivía día a día. En la Grecia, por otro lado, se hablaba de profesiones y actividades, pero todavía seguía sin hablarse del concepto de trabajo. Y las tareas de los esclavos, artesanos o comerciantes eran despreciadas por considerarse serviles y solo se valoraban las actividades libres de necesidad, ni propia ni de otros, como por ejemplo la política. O sea que para el mundo griego, trabajar era un hecho de bajar de clase social. O sea, los que trabajaban no eran dignos porque tenían necesidades, digamos, ¿no? Ahí hay un concepto que no tiene nada que ver con lo que manejamos en la actualidad, ¿bien? Eso pensaban los griegos. Pensemos que los griegos son una sociedad fueron una sociedad muy avanzada desde lo intelectual, desde lo político, pero tenían esclavitud, ¿no? Con esclavos es mucho más fácil organizar la intelectualidad. ¿Se entiende el concepto? Vamos, sigamos. Muy bien. Bueno, ¿alguien quería decir algo? No, bueno. Buenísimo. Bueno, y también a lo largo de la historia existen muchísimos pensadores y filósofos que hacen esto, ¿no? Sentarse a pensar sobre diferentes conceptos. En este caso, nosotros tomamos a una pensadora, filósofa, socióloga, Dominique Meda, tomamos a Marx y tomamos a Hegel. Lo que decía Dominique Meda, que después van a tener la bibliografía para reforzar todo esto, hay un texto muy lindo. Dominique decía que el trabajo es el fundamento del orden social y determina ampliamente el lugar de los individuos en la sociedad. Es el principal medio de subsistencia y ocupa una parte esencial de la vida de los individuos. Trabajar es una norma, un hecho social total. Esto pensó Dominique Meda, ¿sí? Trabajar te da ese lugar dentro de tu sociedad, o sea que es fundamental, porque es lo que las personas necesitamos, un lugar dentro de la sociedad. Después, para Hegel, dice que el trabajo es una forma de dar valor al mundo. Y Marx lo contrapone y dice que es la forma más industrial, o sea que trabajar solamente tiene como objetivo la producción, producir cosas, ¿sí? Sin embargo, también implica libertad creadora, dice, que puede aportar a la transformación del mundo. El trabajo se vuelve sinónimo de obra. En el objeto que fabrico, me expreso y lo transformo en obra colectiva, dice Marx. Después vemos en el siglo XVIII que el trabajo comienza a verse como un factor de producción, como dice Marx, y en la Edad Media, que ya existían actividades de esclavos y campesinos, ellos ahí empiezan a vender sus servicios o a intercambiarlo por bienes. No recibían dinero, pero recibían ropa, recibían un lugar donde vivir. Ahí empezaba a transformarse este concepto de trabajo.
En el siguiente siglo, en el siglo XIX, aparece de utilidad común y el trabajo pasa a definirse como una actividad remunerada, como es hoy en día, trabajamos por dinero. Se convierte en un ordenador social clave en el logro de la autonomía de las personas trabajadoras, ¿sí? La autonomía del trabajo nos da la remuneración, lo que nos permite independizarnos y ser autónomos. Se inicia también una carrera por el aumento de la producción y de la riqueza, ¿sí? Ahí empezamos a trabajar porque queremos producir más, porque queremos tener más, porque necesitamos más dinero. Ahí empieza a cambiar este concepto de trabajo. Bien, déjame hacer un comentario ahí, Nati. Entonces, es bueno pensar esto en el desarrollo histórico del trabajo. Bien, pensemos en esto. El trabajo, en definitiva, bien, es la forma que tiene el ser humano para transformar la realidad, para transformar y generar, digamos, una transformación de un hecho material. ¿Qué significa eso? Trabajar en su grado más esencial es agarrar algo y transformarlo a través de las manos, a través de nuestra fuerza de trabajo y transformarlo en otra cosa. Pensemos en trabajos bien básicos, ¿no? Bien antiguos, como por ejemplo la agricultura, ¿no? ¿Qué es el trabajo entonces? Es plantar una semilla y esperar que dé un fruto. Bien. Mariana, estás con el micrófono abierto, ¿lo puedes apagar, por favor? Gracias. Bien, ese es como lo que dice al principio, digamos, Hegel, ¿no? Darle valor al mundo. Darle valor al mundo es justamente transformar el mundo a partir de la mediación de la acción humana. Eso es transformar el mundo. Ya para Marx, bien, el trabajo va a tener una connotación diferente porque es otra época histórica la que Marx ve el trabajo. Pensemos que para Marx ya aparece la revolución industrial y aparece el obrero, ¿bien? Entonces, cuando Marx nos plantea que el trabajo en realidad tiene que ver con la remuneración, que tiene que ver con con esto de transformar, el darle valor a la realidad, transformar la materia, pero dentro de un sistema industrial, en la cual, o manufacturero, en la cual el trabajador va a convertir el cuero en un zapato, ¿bien? Y va a pasar por todas las etapas de la transformación de ese cuero en un zapato, ¿bien? Eso es el trabajo para Marx, ¿bien? Pero ¿qué va a pasar con eso y con la revolución industrial? Esa realidad del artesano o del manufacturero que podía ver todos los pasos de la construcción de su zapato, en la revolución industrial solamente va a ser un momento del trabajo. Él no va a ver todo el proceso del trabajo. Él va a poner un clavo y viene otro zapato y pone otro clavo. Viene otro zapato y pone otro clavo. Él no pone todos los clavos del zapato. Ni siquiera sabe si está haciendo un zapato o no. ¿Bien? ¿Se entiende esa diferencia? Es muy importante eso porque eso va a generar, ¿no?, una separación de la idea de completitud. O sea, yo antes agarraba el cuero y lo convertía en zapato. Ahora yo no sé quién corta el cuero, no sé qué estoy haciendo, si el zapato se terminó o no, sencillamente voy a poner un clavo. ¿Alguien que está acá presente vio la película Tiempos Modernos de Carlitos Chaplin o Charles Chaplin? Levante la mano. ¿Nadie la vio? No. Bueno, les recomiendo entonces que vean Tiempos Modernos de Charles Chaplin y ahí van a ver lo que estoy explicando. ¿Qué es esto de la alienación del trabajo? ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa cuando un trabajador no puede ver el círculo completo de la obra que le está transformando? ¿Bien? Nada, eso. Muy bien, muy bien. Hacia fines de este siglo, entonces, entendemos el trabajo de otra forma, ¿sí? Con el sistema de distribución de ingresos, derechos y protecciones, con el Estado, que nos garantiza el crecimiento, el empleo y el acceso a la riqueza mediante salarios y consumo. Entonces, así, con todo lo que decía Juan, desde la primera parte del siglo XVIII hasta ahora, podemos visualizar esos cambios, cómo se fue transformando el concepto de trabajo para nosotros. Y aparece el concepto de salario también, ¿no? Y aparece el concepto de salario, claro. Van a recibir un salario, un sueldo por su trabajo, ¿bien? Antes de entrar en el libro de trabajo, porque ya nos estamos salteando 50 años más o menos de historia, claro.
¿qué va a pasar en el fin del siglo XX, a principios del fin del siglo XIX, principio del siglo XX? El trabajo va a tener, digamos, como es un ordenador social, va a tener, digamos, un salario, va a tener que estar organizado, y ahí van a aparecer, digamos, los sindicatos, porque ¿qué va a pasar? Todos los trabajadores van a trabajar en condiciones muy inhumanas, muy difíciles, muy complicadas, y entonces va a empezar a aparecer la organización de la clase obrera. Bien, con la organización de la clase obrera van a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos, con las protecciones, con esta vinculación del trabajador con el Estado, ¿no? Porque el Estado va a empezar a aparecer en esa época, no había Estado antes, ¿no? El Estado político como lo conocemos ahora. Bien, entonces en el siglo XX lo que va a pasar es eso, ¿no? Esta alineación que yo planteaba, que plantea Marx, va a convertirse, digamos, en organización y lucha, ¿bien? Esa organización y esa lucha van a generar, digamos, el armado de los sindicatos y algunos derechos que vamos a ir conquistando en función de esas luchas, ¿tá? Y ahí aparece también, la última palabrita del PowerPoint es consumo, ¿no? Aparece fuertemente, ¿no? Y empieza a aparecer fuertemente el sistema de consumo. ¿Qué hago con ese salario, con ese sueldo que yo cobro? ¿Bien? Voy a comprar comida, voy a comprar productos manufacturados. ¿Qué voy a hacer con ese salario? Bien, ahí aparece el sistema de consumo que nos va a acompañar hasta los días de hoy. Hoy tenemos un sistema de consumo diferente al sistema de consumo de principios del siglo XX, pero arranca ahí, ¿bien? Esta cuestión de la necesidad de comprar cosas. Claro, y con esta línea del surgimiento del Estado, de la garantización de derechos, tomamos la ley de contrato de trabajo, que es la ley 20.144. En el artículo de esta ley nos da el concepto de trabajo, ¿sí? Esta ley dice que trabajo es toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Es una actividad lícita, o sea que no es ilícita, es una actividad legal, bajo las reglas, bajo normas, que la realice una persona que tenga las facultades de hacerlo y que además reciba una remuneración, que sea pago. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. O sea que la ley nos dice que hay un intercambio de actividad con un fin económico. Esto nos dice la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Ahora para nosotros, ¿qué pensamos? ¿Qué es para nosotros el trabajo? Abrimos los micrófonos. Vamos entonces ahora a pensarnos un poco como trabajadores. Bueno, la última filmina que era sobre la ley de contrato de trabajo, empiezan a aparecer en función del rol del Estado para ordenar el mundo del trabajo, ¿bien? Determinadas leyes que van a ir dándole un marco legal y formativo al mundo del trabajo. Todos tenemos que trabajar, ¿bien? Entonces, el Estado empieza a tener incumbencia e injerencia sobre la organización del mundo del trabajo, dándole a los trabajadores determinadas seguridades, ¿bien? Para poder manejarse entre compañeros, con sus patrones, digo, tiene que haber un marco regulatorio, porque si no, como quien dice, es un viva la pepa, ¿no? Y cualquier patrón puede hacer lo que quiera con sus empleados, y eso no es así, porque hay un montón de leyes y un montón de artículos que protegen al trabajo y al trabajador, ¿bien? Así que vamos a tomarnos un minuto para reflexionar, un poquito en función de lo que vimos, ¿bien? ¿Qué es el trabajo para ustedes, para nosotros? ¿Qué es el trabajo? Yo tengo una concepción de lo que es el trabajo. Me gustaría encontrarle la de ustedes. ¿Qué piensan que es el trabajo? ¿O qué es el trabajo? Lo que piensen, ¿eh? No hay preguntas equivocadas, no hay preguntas erróneas. No. Vamos a pensar Es reflexivo. ¿Alguien se anima a contarnos qué piensa sobre el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Ahí nos dijeron que era un ordenador social. ¿Escribir o pueden hablar ahí? ¿Hablo? Hola. Sí, por favor. Sí. Para mí el trabajo es un derecho. Bien.
donde hay deberes y también hay, bueno, sí, supongo que deberes y que uno hace algo y es pago, pero a su vez también tiene derechos sobre eso, digamos. Tenemos deberes y derechos que están con normas, ¿no? En el cumplimiento de eso. No el abuso de nuestros patrones, por decirlo de alguna manera, ni el abuso del trabajador. Con Sin normas. abusos, sin abusos de ninguna de las dos partes, decís vos. Exacto, con normas y con derechos y obligaciones. Ujú. Bien, o sea que para Carla el trabajo es un derecho y todo derecho tiene que ajustarse a derecho y tiene normas. Bien, perfecto. Muy bien, gracias Carla. Yo voy a poner esto, el trabajo es un derecho. Me parece que está bien ese concepto. Ahora yo pregunto, si el trabajo es un derecho, ¿por qué el 40% de los argentinos no tenemos trabajo? Lo dejo ahí, ¿eh? No hace falta que lo respondamos, pero bueno, ahí tenemos una idea del vacío legal o real que existe entre el derecho y la concreción de un derecho. Bien, no es lo mismo una ley o una aspiración que una realidad, ¿no? Así que bueno, ¿alguien más me quiere decir algo, nos quiere decir algo sobre el trabajo? A María Patricia la vio con ganas de hablar. Ahí la encontré justito. Acá, el micrófono está acá. Pensemos. ¿Nadie más? ¿No se les ocurre? Ya te van a ir animando. O sea, es algo que hacemos todos los días. ¿Qué es el trabajo? Pensémoslo, digan cualquier cosa. Está muy bien. Todo, cualquier cosa que digan está bien. No, nadie quiere decir nada. Qué Nadie. tímidas que son, ¿eh? Qué gente tímida. Qué gente tímida. Es una mentira de acá a la China que son tímidas. Es mentira, sí, eso es mentira. Esto que es. Cristina, ¿vale? Bueno, a ver, pienso para mí, ¿sí? Actividad, ¿sí? Cuyo, bueno, uno puede ofrecer un servicio para su crecimiento, ya sea, a ver, en mi caso personal y para el servicio, bueno, para la comunidad. Bien, bien. Boluda, dame un corrector. Boluda, dame un corrector. Mariana Cuchia, se te prendió el micrófono. Se le prende solo el micrófono, María. Muy bien, Cristina, gracias. Gracias, Cristina. Entonces, para Cristina es una actividad, ofrecer un servicio, y no solamente una cuestión, digamos, individual o personal, sino que también puede haber un reflejo familiar o comunitario, ¿verdad? Así que muy bien. Claramente salimos de un concepto un poco más individualista del trabajo y pensamos en algo un poco más social. Una persona que trabaja en un comedor, digamos, y le da de comer a 150 personas, hace un trabajo en función de los demás. Ni siquiera lo hace pensando en sí misma, digamos. Por ahí ni siquiera con un sueldo. Entonces, el trabajo asociado específicamente a recibir un sueldo a cambio de, no es necesariamente un concepto de trabajo, porque el trabajo puede no venir, digamos, mediatizado por el dinero. Bien, el trabajo puede no estar mediatizado por un sueldo. Esos son diferentes, hay diferentes tipos de trabajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay diferentes tipos de trabajo. Si yo estoy en mi casa y tengo una huerta y me alimento de la huerta que yo tengo en mi casa, yo cuando me levanto los sábados a la mañana a regar, a sacar la tierra y eso, ¿estoy trabajando, sí o no? Les pregunto, ¿estoy trabajando? Sí, estoy trabajando, bien. Yo tengo un concepto sobre el trabajo que se los voy a compartir, que no sé si es el adecuado. A mí me parece que el trabajo
es aquello que te permite seguir trabajando. Tiene que haber una cadena, ¿no? Que tiene que ver con algo que se sostiene. Si yo tengo una huerta en mi casa para mi propia alimentación, es algo que tiene un sentido circular. Yo trabajo para los alimentos de mi familia, ¿bien? Y voy a seguir trabajando para los alimentos de mi familia porque voy a siempre tener que ir plantando y cosechando y plantando y cosechando, ¿bien? O sea que también puede haber una dimensión, o sea, si yo trabajo en un lugar donde solamente voy a trabajar una semana, bueno, es trabajo, pero necesito una continuidad, necesito algo que genere determinada circularidad en mi trabajo. Es una concepción posible de trabajo. A ver qué dicen en el chat. Hola, Ana, que en el chat tenemos algunas, ¿querés leer? A ver qué dicen. Sí, a eso iba. Dice Diana, el trabajo muchas veces mediado por una vocación. Bien, apareció la vocación, lo que es el vocación ontológico. Sí. Y Laura Beatriz Martínez dice, el trabajo es una actividad la cual puede o no ser remunerada. Si es remunerada, responde a una necesidad para poder tener independencia económica. Bien. Ahí tiene como muchas cositas. Sí, cuando no es remunerada, a veces también responde a una necesidad. Bien. Puede ser también una necesidad, aunque no haya una remuneración con el trabajo. Como por ejemplo lo que yo acabo de decir, la huerta que yo tengo en mi casa. Lo hago porque necesito alimento, ¿bien? Miriam, ¿qué dice Miriam? Miriam dice, Miriam, re largo. 3 dimensiones, ¿eh? Lo separó por dimensiones, Miriam. Dice que económicamente, el trabajo es el medio por el cual las personas generan bienes o servicios y obtienen recursos para vivir. Después, socialmente, el trabajo nos permite integrarnos, desarrollarnos y aportar el bienestar común. Humanamente, el trabajo da sentido, dignidad y propósito, porque a través de él, cada persona puede servir, crecer y transformar su entorno. Completísimo. Muy bien, Miriam, muchas gracias. De hecho, copié y pegué tu respuesta para poder usarla en otro momento. Muchas gracias. Para el próximo curso. Exacto. No, me gusta que aparezca porque cuando hablamos de esto, para pensarlo juntos, está bueno que pensemos en dimensiones, ¿no? Una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión humana. Son diferentes situaciones y a veces pueden estar las 3 mezcladas, ¿no? Bien. Gracias, Miriam. Perfecto. ¿Alguien más? Y ahí se nos abre una pregunta con eso que nos plantea Diana con respecto a la vocación, ¿no? Les hago una pregunta sencilla y concreta. ¿Todo trabajo responde a una vocación? ¿Siempre trabajamos de lo que nuestro espíritu quiere? ¿De lo que nuestra vocación práctica requiere? ¿Es para sí o para no? ¿Siempre? No, lamentablemente no, dicen. Bien. No. Dice no. Ponen pulgar para abajo, me mata. Muy bien. No siempre. No siempre, no siempre. Bien. Y ahí sí tenemos que pensar en esto de la necesidad, ¿no? Cuando no trabajamos en aquello que nos gustaría trabajar, y en líneas generales lo hacemos porque lo necesitamos para poder subsistir, digamos, ¿no? Y cuando trabajamos de aquello que nos gusta y que nos genera determinada vocación, también lo hacemos para subsistir, pero nos da determinado placer, nos llena, digamos, determinado espacio del alma, ¿no? Ahora, y esto se junta un poco con lo que va a venir más adelante en este módulo. Cuando yo tengo una vocación, Mariana, se te abrió el micrófono de nuevo. Cuando yo tengo una vocación, que no es fácil encontrarse una vocación porque hay que escucharse a uno mismo, ¿verdad? Hay que escucharse a uno mismo, hay que entender cuáles son aquello que te hace bien cuando te desarrollas en algo. Y no es magia, digamos. Cuando vos encontrás una vocación, tenés que formarte en esa vocación, ¿no? Tenés que estudiar sobre esa vocación, tenés que convertirte en un especialista de vos mismo. ¿Se entiende eso que acabo de decir? Porque es importante ese concepto. O sea, darle bola, ¿no? O bolilla a aquello que uno siente como lo correcto para sí mismo. Eso es como filosófico, pero es muy lindo, ¿no?
creo que en un momento de nuestras vidas, todos los que estamos en este mundo, o por lo menos es la intención y debería de ser así, encontramos ese clic o esa chispa de aquello que nos da placer al realizar, ¿no? Al trabajar. Yo les puedo contar cuándo es que yo me di cuenta que iba a ser docente. A mí me gustaría que ustedes me cuenten cuándo se dieron cuenta que el trabajo en salud o el trabajo justo con la comunidad es lo que a ustedes les gustaba o lo que les gusta. ¿Bien? Yo sé que acá hay muchas promotoras que trabajan de promotoras porque les gusta, porque en definitiva, si vamos a la remuneración económica, bueno, no sería el gran placer que hay ahí, ¿no? No sé si alguien quiere hablar. Porque me parece importante el tema de la vocación, y cómo darle bola a la vocación y cómo formarse en función de esa vocación. Una vez que descubro lo que me gusta, me tengo que capacitar, me tengo que formar, tengo que darle bola a esa vocación mía, y trabajar sobre esa vocación. ¿Alguien me puede decir el momento donde se dio cuenta que le gusta hacer determinada cosa? Porque eso puede haber pasado en la infancia, en la adolescencia, en la adultez temprana, hace 15 minutos, digo, eso nos pasa o nos puede pasar. ¿Alguien tiene esa experiencia de vida? Nosotras, Hablen, ¿eh? ¿Alguien levantó la mano? promotoras que trabajamos por vocación. Bien. Marga. Entonces, Marga, la pregunta es, ¿en qué momento de tu vida vos te diste cuenta que te gustaba el trabajo con la comunidad? Y porque me siento útil, ayudo a la gente. Sí, pero ¿en qué momento de tu vida? Entiendan la pregunta. Empezaste a ¿Cuándo trabajar vos te diste y ahí te diste cuenta, o te diste cuenta antes, buscaste este rol. En realidad yo me di cuenta antes y Bien. elegí este trabajo. Eso es lo que Diana se refiere con vocación, es lo que los griegos llamaban ontología, aquello que nos resuena en el espíritu, ¿verdad? Bien, entonces, Marga nos dice, yo me di cuenta antes de trabajar de lo que trabajo que eso me gustaba. Y cuando empezaste a trabajar seguramente conectaste con esa sensación, ¿no? Sí. ¿A alguien más le pasó algo parecido? ¿Abril? Hola. Ahí está. Hola. Abril, decinos. Yo me di cuenta, empecé a ser promotora de salud y sin hacer el curso, obvio, ¿no? Bien. Cuando me cambiaron de comedor, empecé a hacerlo teórico y ahí me empezó a gustar más, meterme más en el tema y ahí me di cuenta que me empezó a gustar esto lo de la promotora de salud. Bien, bien. O sea que en todo caso vos descubriste, ¿no? Tu vocación en el desarrollo del trabajo. No fue como Claro. Marga, que ya sentía que eso le gustaba y cuando encontró ese trabajo, Alcoyana, ¿no? No sé si entienden el chiste. Claro, claro. Alcoyana. En tu caso, vos trabajando es que te diste cuenta que eso te gustaba. ¿Bien? Sí. Hermoso. Muchas gracias, Muy Abril. bien. Mariana Cuchia en el chat, a ver qué nos dijo. Hola, grupo. Desde el día que debuté me gustó. Debuté en terreno, un placer. Me encanta lo que hago. Arrancó a trabajar y le gustó. Sintió que era su vocación. ¿Así, Mariana? O sea, Mariana abre el micrófono cuando no quiere, cuando no tiene. Gracias, Mariana. Sí, Buenísimo, ahí está. buenísimo. Sí, me puso. ¿Vos, Mariana, sos promotora de salud? Levantá la manito. Sí, dijo de vuelta. Sí, dijo No, Mariana. Mariana está en el chat. Ella se nos contesta por el chat. Muy bien. Ella no la- Gracias, Mariana Mariana. está en el rectorado. Dianita, Claro, están acá un tema que se da en el rectorado es que muchas están con su celular, se acopla todo. Esto es tremendo. Pero bueno, no importa. Acá estamos, en la lucha. Están.
Yo quiero decir una cosa, muchas personas seguramente han comenzado a trabajar como promotoras porque consiguieron el trabajo y por ahí después el contacto con la comunidad, con problemas comunes y con la sensibilidad o capacidades que trae esa persona para desarrollarse en la vida, hacen que cada día ame más o le guste más el trabajo. En el caso de esta compañera que trabajaba en un comedor antes, creo que ya desde antes tenía un amor y una solidaridad, porque bueno, no todo el mundo está trabajando en comedores, eso está claro, y entonces después encontró un espacio de trabajo acorde a estas condiciones previas que ya tenía. Yo creo que se suman varias cuestiones, ¿no? En el caso mío, como médica, chicas, por favor, los celulares se reacoplan. En el caso mío, como médica, bueno, yo hice la residencia de medicina general, y cuando en segundo año empezamos a trabajar con la comunidad, hace 2.000 millones de años, me di cuenta que eso era lo mío, ¿viste? Trabajar con la gente, con la comunidad, bien. Uno va buscando y buceando por ahí a ver en qué espacios de trabajo se siente más cómodo con lo que desea, con lo que considera que para lo que está preparada, ¿no? Muy bien, claramente. Claro. Gracias, Diana. Y acá, Rosario. De nada, Juan. Miriam nos escribió también, dijo, yo trabajo porque me gusta, amo lo que hago, me di cuenta cuando estuve del otro lado. Primero fui usuaria y supe lo que no quería hacer cuando yo estuviera de ese lado. No es bien remunerado lo que hacemos, pero gracias a Dios sigo porque me gusta, dice Miriam. Y ahí, Rosario, ahí también. Yo particularmente, a medida que fueron pasando los años, conociendo a la gente del barrio, interactuando con el equipo de salud, obviamente no es todo color de rosa, pero me gusta poder ayudar, aprender y mejorar. Muy bien. Nair, me di cuenta hace años. Mi mamá era promotora de salud y me fui interiorizando y participando de su trabajo. Algunos años después logré ingresar al CAPS 20 como promotora de salud. Es un trabajo que disfruto hacer, dice Nair. El trabajo con la comunidad es reconfortante. Abril, me olvidé de agregar que gracias que me empezó a gustar ser promotora de salud, ahora quiero estudiar enfermería. Bueno. Muy bien, bueno, esto está muy bueno. Me gusta que se animen, aunque sea por el chat, que nos digan un poco lo que es el trabajo para ustedes y estas dimensiones de que estamos hablando. Acá, en la primera parte de lo que dice Nair, aparece algo interesante, ¿no? Que también hay una vocación que es medio heredada, ¿no? Acá habla de su madre, ¿no? Mi mamá era promotora de salud. ¡Wow! Y vos ahora sos promotora de salud. Digo, ahí hay una relación también de trabajo familiar y de vocación familiar, ¿no? En mi caso me pasa algo similar también con respecto al trabajo comunitario en salud. Mis padres trabajaban de lo mismo, ¿bien? Así que hay algo que también se puede repetir, que puede quedar como una especie de identidad en la familia. Si tu madre era promotora y tenía una sensibilidad social, es probable que vos también incorpores esa sensibilidad social. Bien, eso es parte de lo educativo, de lo formativo. Es muy interesante ese mensaje, tiene algo muy bueno ahí. Y el último mensaje de Abril también está muy bueno porque nos habla de algo también muy importante. Ella es promotora de salud y por ser promotora de salud encontró su vocación y ahora quiere ser enfermera, ¿bien? O sea, no es que la enfermería está por encima de la promoción de la salud, son diferentes etapas, digamos, que uno puede transitar como parte de un equipo de salud. Lo importante de eso es que hay algo que tiene que ver con este módulo, que es la orientación profesional, la formación profesional, ¿no? Lo formativo como parte de ese insumo que nos vamos dando a nosotros para poder estar mejor y para poder estar más alineado a lo que queremos y también para conseguir claramente mejores condiciones de vida, ¿bien? Si sabemos que hoy por hoy la promoción de la salud no es un trabajo, ¿bien? Que esté tan organizado en la cual podamos vivir plenamente de eso, bien, capaz que la enfermería se acerca un poco más a eso. También hay una aspiración con respecto a lo profesional, a lo formativo, a lo económico. Me parece que los dos mensajes nos hablan de interesantes dimensiones que podemos empezar a pensar también en este módulo en particular, ¿no?
Claudia también escribió, dice, yo soy manzanera y estaba en una cooperativa. Me pasé a promotora de salud porque siempre trabajé con pacientes terminales, debe ser. No, dice terminante. ¿Pacientes terminantes? Dice terminantes, pero bueno, debe ser eso. Debe ser Bueno, bien. Nada, para ser manzanera, para ser promotora, tenemos que tener una gran vocación y un gran amor al pueblo. Así que eso para mí es como muy importante también, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, creo que hemos dimensionado bastante, Natalia, ¿no? Fue bastante participativo, Sí. me parece que pusieron en el chat, se animaron a decirnos, ¿no? La idea es que pensemos juntos este universo del trabajo, ¿no? ¿Qué significa trabajar? ¿Por qué lo hacemos? Bien, así que va por acá la cuestión. Bien. Bueno, lo importante es que nosotros pensemos siempre en esto, nuestro sentido de ubicación o de pertenencia es, somos parte de los equipos de salud, o si no son promotoras o promotores, la idea es que lo sean, son parte de los equipos de salud, ahí hay también, digamos, un marco, digamos, que encuadra nuestro trabajo, ¿bien? Nosotros tenemos una ley de promoción de la salud, bien, de promotores comunitarios de salud en la provincia, hay un montón de reglamentaciones que deberían ser mejor atendidas, ponele, para que nuestro trabajo como promotores sea un poco más, no sé si la palabra es digno, porque ya lo es, pero digo, dentro del reconocimiento institucional, reconocimiento por los propios otros integrantes de equipos de salud, todavía hay un gran camino por recorrer en función de eso, y nosotros somos los principales promotores, valga la redundancia, de que eso sea de esa forma, ¿no? ¿Qué número es la ley? Pregunta. ¿La ley de promotores? Vamos a ver si alguno de la sala sabe cuál es el número de la ley que habla de la promoción de la salud y el rol de promotor en la provincia de Buenos Aires. ¿Alguien de los presentes me puede decir cuál es el número? Y lo nombramos en el primer módulo. Exacto. Y Ana lo sabe. ¿Quién sabe? La que me dice el número de la ley tiene un punto extra en el examen. Vamos todavía. 14.392. De nuevo, Marga. 14.392 puede ser. Casi, ahí le pisaste por un par de numeritos. ¡Bingo! Ah, no, mira, 80. 14.882. Es la 14.882. Bien. Es bueno, y eso también nos pone en este marco legal informativo que tiene este módulo. Es bueno que ustedes, promotoras y promotores de salud, conozcan y lean la ley 14.882, que es una ley corta, que tiene algunos incisos, algunos párrafos. La tienen. Es súper cortita y está en la bibliografía, ¿sí? Si la necesitan repasar, van a la bibliografía, está en el módulo 1. Como decimos siempre, las leyes son marcos normativos y del dicho al hecho, de la ley al hecho real, hay una gran distancia que recorrer, que es la aplicación legal y práctica de esa ley. ¿Bien? Tienen una copia todas las promotoras de La Plata. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Para hablar de leyes. Todos conocemos la ESI. ¿Qué es la ESI? Está abierto el audio, ¿eh? ¿Qué es la ESI? ¿Podrías repetir, Juan, que no escucharon? ¿Qué es la ESI? Acá Laura nos pone en el chat. Educación sexual integral. Bien, ¿y qué es? Bueno, la ESI es educación sexual integral, pero es una ley. Y necesita una ley que reglamenta los contenidos de la ESI y que de alguna forma recomienda que las escuelas apliquen esa ley en el ámbito escolar. Ahora, ¿es una ley de aplicación directa? No es una ley de aplicación directa, depende de la buena voluntad de la comunidad educativa de cada una de las escuelas.
Bien, si fuera una ley de aplicación directa, habría una obligatoriedad de poner la ESI dentro del currículum escolar, pero no es obligatoria, ¿bien? Aunque fuera obligatoria, escuelas pueden ponerlas o no. Entonces, en el camino a la consolidación de una ley, hay un recorrido de apropiarse de la ley, de luchar porque esa ley se plantee. ¿Ustedes saben quiénes son los mayores interesados en que la ESI se aplique? ¿Quiénes serían los más interesados de que la ley ESI se aplique en las escuelas? ¿Quiénes serían los más interesados En que la ley de ESI se aplique en una escuela. que sí se aplique? Acá somos madres, abuelas, nuestros hijos van a la escuela. Piden una autorización para ver si se puede. ¿Qué dicen ahí? ¿Cómo? Piden una autorización a mis padres para ver si se puede comprar ese auto. La ley ya está sancionada y la escuela no necesita una autorización. La escuela no necesita. No lo necesita, Diana, es verdad eso, pero las escuelas tienen mucho miedo de aplicar la ESI, que la comunidad educativa de padres no esté de acuerdo con eso. Por eso piden autorización a los padres para poder aplicar la ley. Claro. Lo que quiero decir es que yo trabajo en escuelas secundarias y los principales interesados en que la ESI se aplique como ley, no como ley, sino que se den los contenidos, son los propios estudiantes. Los estudiantes, ellos quieren que se dé ESI en las escuelas. ¿Quién es a veces que no quiere que esté la ESI? Algunos directivos, algunos docentes, por miedo a la comunidad educativa de padres, que no están todos tan de acuerdo si quieren que la ESI se dé o no en la escuela. Bien, lo que quiero decir con eso es que las leyes tienen ese lugar, digamos, ¿no?, de aplicación y de lucha para que esas leyes se apliquen realmente en un contexto real. ¿Diani? Juan, yo estaba pensando que por ahí el tema de tanto temor de las autoridades de las escuelas y todo, tiene que ver no solamente con los prejuicios de los padres, sus propios prejuicios, sino también con una gran desinformación, porque en realidad la ley sí comparte contenidos de cuidados, de evitar los maltratos, bueno, de un montón de cuestiones adecuados al año de escuela. El jardín de infantes o preescolar tiene determinada profundidad, luego se van aumentando con otros, o sea, no es que se va a hablar de anticonceptivos a los nenes de primer grado, claro, sino el cuidado del cuerpo. Claro, los contenidos están adecuados para las diferentes edades, para los diferentes años y niveles. Lo que sucede con esos permisos es que los docentes, la mayoría, no están formados. Y ahí el desconocimiento es lo que transmite miedo, inseguridades, no me van a venir los padres a decir. Entonces, por eso es que piden ese permiso, digamos. Voy a hablar de salud sexual integral. ¿Me permite? Bueno, listo, ya está. Pero es eso, si hubiera más formación en docencia sobre la ley, sería un poquito más sencillo esto. Exacto, y también hay un bombardeo por parte, digamos, de determinado sector de la sociedad que plantea que nos inculcan determinados resquemores o temores a la educación sexual, digamos, ¿no? Es como decir, bueno, la ideología de género, le van a decir a mis hijos algo sobre sexualidad y los chicos, a la falsa idea de que los chicos no entienden sobre sexo, digamos, ¿no? Hay una gran falsa idea sobre eso y es mejor dar información que no dar la información y que después las personas tengan que manejarse en la vida sin información, ¿no? O sea que, nada, no hay mucho por donde perderse con la ESI, pero eso no es el tema de hoy, bien, porque ya vamos a trabajar la ESI en el módulo. Ay, a mí me fascina la ESI. Por eso, sí es hermoso. Ya vamos a hablar. Vamos a hablar un montón sobre eso. De hecho, las promotoras y promotores trabajan mucho con educación sexual integral en escuelas, en centros de salud, así que sabemos que es una temática que nos interesa y que nos sirve a todos. Pero bueno, vamos a trabajar con eso en otro módulo. Pero lo importante de eso es esa flexibilidad que existe, ¿bien?, entre la aplicación de una ley, entre el empoderamiento de la población, las resistencias, digo, eso también ocurre con el mundo del trabajo, ¿bien? Entonces, les voy a preguntar, si hablamos de los derechos laborales, obviamente que no fue magia, los derechos laborales aparecen después de ¿qué? De organización y lucha,
Bien, entendimos eso. El derecho aparece porque hay una organización y hay una lucha que va en dirección al empoderamiento del derecho. Si yo les hablo de derechos laborales, denme 3 derechos laborales que ustedes conocen, sea que los vivan o no, pero hay 3 derechos laborales que podemos pensar y que la mayoría de las personas conocemos. Abran sus micrófonos y díganme 3 derechos laborales. Vamos, ¿eh? Derecho. Vacaciones, aguinaldo, dicen por acá, obra social, Vacaciones, seguridad social, aguinaldo, obra social o seguridad social. remuneración justa, muy bien. Condiciones de trabajo adecuadas. ¿Eh? Las condiciones laborales. Bien, entonces, vacaciones, aguinaldo y todo eso. Bien, bueno, evidentemente cuando hablamos de derechos laborales tenemos muy en claro cuáles son los principales derechos laborales que tenemos como trabajadores, ¿no? Eso queda claro, porque todos conocemos, sea que los tengamos como beneficio o no, un aumento, dice Mariana, sí, todos queremos un aumento, sí. Calcula que yo tengo un trabajo en blanco y no llego a fin de mes. Eso es algo muy nuevo que está pasando en Argentina, ¿bien? No vamos a hablar de eso ahora porque hoy es día 11 y faltan 20 y pico de días para que termine el mes. Algo así. Lo dejamos por acá. Pero sí sabemos cuáles son nuestros derechos, ¿no? Tenemos derecho a las vacaciones, al aguinaldo, ¿bien? Hay algo que tiene que ver con la jornada laboral, ¿no? Que nadie lo mencionó. ¿Cuál es, dentro de la ley, la jornada laboral máxima? Más o menos. ¿Cuántas horas tiene que trabajar un trabajador? 6 o 8 horas. 8 horas. Bien. 6 a 8 horas, ¿bien? Más de 8 horas, si yo trabajo 9 o 10 horas por día, esas 2 horas que trabajo de más, ¿cómo se llaman? Extras. Horas extras. ¿Se paga igual que la hora común, la hora extra? No, se paga hora nocturna a partir de las 10 de la noche. Pero la tienen clarísima. Y si yo laburo un feriado, ¿ese día se paga igual que un día común? Se paga doble. Se paga doble, Mirta, muy bien. Tiene puesto el celular. Mariana. Laura Beatriz nos dice el feriado se paga doble. Perfecto. Bien. Se me cortó la luz. Algo le pasó a Mariana. A ver, ¿qué pasó? No, ahí volvió. Se cortó la luz acá en el ministerio. Ah, Pero volvió mágicamente. Así bueno, bien. estoy conectado. Bien. Bueno, entonces, vacaciones, aguinaldo, obra social, jubilación, condiciones laborales y jornada laboral de 6 a 8 horas. Bien. Todas estas cuestiones que son derechos no aparecieron porque sí. Bien. ¿Cómo piensan ustedes que esos derechos se conquistaron? Acá dicen, yo tengo que traducir con la lucha colectiva, dicen Nair, Miriam, acá aportaron algo, con la lucha. Bien. Está muy bien. O sea, organización y lucha. ¿Y quiénes son los que se organizan y luchan en función del trabajo? Lo que hablamos al principio, ¿no? Los gremios, dicen Los todos. gremios. Gremios o sindicatos. Bien. ¿Y cuándo piensan ustedes que los sindicatos aparecieron en la Argentina? Está hablando de lo histórico. Claro. Del inicio. ¿Cuándo creen que los sindicatos aparecieron? ¿Cuándo aparecieron los sindicatos? Yo no sé cuándo, no me acuerdo. Me dirán. ¿Eh? Acá dicen una opción, 1946. 1946. ¿Cuál sería, en 1946, quién gobernaba el país?
Es un examen de historia este, disculpen. En 1946 el país estaba presidenciado por Juan Domingo Perón. ¿Bien? Bien. En la época de Perón aparecen algunos sindicatos, pero el sindicato tiene una historia en un interior bastante importante. ¿Cuál es el Día del Trabajador? El 1 de mayo. ¿Alguien sabe por qué el 1 de mayo es el Día del Trabajador? Creo que porque hubo algunas muertes, ¿no? Una revolución. Hubo varias muertes. Una muerte por una huelga. Una huelga de mujeres y que se hizo en una empresa y gracias a esas mujeres que pobres sufrieron, bueno, se reconocieron algunos derechos. Siempre, ¿no? Suele suceder. Bien, bien. Es parcialmente correcta tu respuesta, Carla. Sí fue una huelga, sí fue hace bastante tiempo, pero eso que vos contás es el Día de la Mujer. ¿Por qué el Día de la Mujer es el Día de la Mujer? Por la huelga de las mujeres textiles que las prendieron fuego dentro de la fábrica, ¿bien? Esa es el por qué es el Día de la Mujer el 8 de marzo, ¿tá? Pero el 1 de mayo, también en una huelga y también murieron muchas personas, ¿bien? Se habla de los mártires de Chicago. Chicago es una ciudad de Estados Unidos, ¿bien? Que en el 1 de mayo pasó algo parecido con estas mujeres textiles, ¿no? Los reprimen y mueren 7 u 8 empleados de esa fábrica, en una huelga general que había en Estados Unidos, una huelga que alcanzó dimensiones enormes, ¿bien? Eso fue a principios del siglo XX. Estamos hablando de más de 100 años atrás. ¿Está bien? O sea, el 1 de mayo es el Día del Trabajador en honor a los mártires de Chicago, que son estos trabajadores que murieron haciendo una huelga. Cuando yo hablaba al principio de que Marx hablaba de la alineación del trabajo y de la locura que genera esto de trabajar muchas horas, si hoy por hoy el trabajador trabaja de 6 a 8 horas, ¿cuántas horas trabajaba en el 1905, por ejemplo? ¿Les parece a ustedes que trabajaba? Promedio. Cantidad. Un trabajador trabajaba en promedio de 12 a 14, 15, 16 horas por día. Tal cual. O sea que trabajaba, dormía 6 horas, se levantaba y trabajaba. O sea, no tenía tiempo para otra cosa. Entonces, los sindicatos que se empezaron a organizar tenían que ver en un primer momento con esto de la jornada laboral, ¿no? No podemos trabajar 14 horas por día. Entonces, la consigna de los mártires de Chicago, por eso los mataron, era 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para hacer lo que se me canta el tuje, porque también es del trabajo poder disfrutar de no hacer nada. Por 3, 24. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para no hacer nada si es lo que yo quiero hacer. Nada. ¿Bien? Esa era la consigna de los mártires de Chicago. ¿Bien? Pero bueno, para apoyarme un poco en lo que estamos hablando del movimiento obrero. ¿Bien? De la clase obrera. ¿Cuándo aparece la clase obrera? Cuando, después de la revolución industrial, cuando aparecen las fábricas, ¿bien? Las cadenas de producción. Ahí aparece el movimiento obrero, que es el que se va a organizar para conseguir todos estos derechos que estamos nombrando. Vacaciones, aguinaldo, obra social, jubilación, reducción de las horas de trabajo. Así que, Nati, si querés, seguimos con el Power. Dale, comparto nuevamente. Vamos a hacerlo rapidito, porque es un tema que a mí me apasiona, pero por ahí no tanto a ustedes. Bueno, nos habíamos quedado en... Reflexionemos sobre ¿se el ve? trabajo. Por ahora tu cara. Y ahí estamos. ¿Esa es la primera filmina? Sí. Bien, pasame la segunda.
¿A la tercera? Bien. Déjalo ahí. Bueno, cuando hablamos de los primeros sindicatos en la Argentina, tenemos que hablar de ideología. ¿Bien? ¿Qué son las ideologías? Son formas políticas del pensamiento práctico. Formas políticas del pensamiento práctico. ¿Bien? En el principio del siglo existían varias ideologías que convivían entre ellas, como hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Bien, estos mártires de Chicago tenían una ideología. ¿Ustedes saben de qué ideología eran los mártires de Chicago? ¿O de qué ideología eran los primeros sindicatos en el mundo y en la Argentina? ¿Saben? Eran anarquistas. ¿Bien? ¿Qué significa ¿qué dice ahí? Ah, sos vos, Nati. Anarquistas, bien. Eran anarquistas. ¿Qué significa eso? Bueno, eran trabajadores que se organizaban por mejores condiciones de trabajo. Entonces, el 1 de mayo, todos estos mártires de Chicago eran todos anarquistas, ¿bien? El anarquismo es un movimiento ideológico que surge en Europa, sobre todo en España y en Italia, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa cuando en la Argentina empiezan a haber las primeras inmigraciones masivas? ¿Qué son inmigraciones? O sea, nosotros venimos de los barcos, venimos de los pueblos originarios, venimos de las comunidades africanas. La Argentina es una gran mezcla cultural, pero esa mezcla cultural está dada por las inmigraciones que vinieron ¿de dónde? De Europa, ¿bien? Por ejemplo, acá tenemos un montón de apellidos que vienen del otro lado del charco, ¿verdad? Yo soy Juan Martín Reina, español, ¿no? Tenemos Ascona, por ejemplo, que seguramente tiene que ver con la comunidad vasca, ¿no? Y así tenemos un montón de apellidos, ¿no? Que son de todas partes del mundo, pero que vienen de Europa. Bien, ¿qué pasa cuando se abren estas cuestiones de las inmigraciones? ¿Quiénes son los que van a venir a América a pensar una mejor calidad de vida? Bien, van a ser personas que escapen de las guerras, o sea, refugiados, o personas que no las quieren en Europa porque son determinadamente peligrosas de un sentido ideológico. Entonces, todas esas personas que vinieron a la Argentina a hacerse la América, a trabajar, venían con una ideología. Bien, muchas de esas personas que venían con una ideología eran anarquistas. Entonces, los primeros que organizaron los sindicatos en la Argentina fueron los anarquistas. Bien, tengo ahí un ejemplo muy práctico para ver la importancia que tienen los sindicatos anarquistas en el principio del siglo en Argentina. Bien, los primeros sindicatos anarquistas tienen que ver con el sindicato de panaderos. Bien, por ejemplo, ¿ustedes saben por qué las facturas se llaman como se llaman? A ver, denme el nombre, un par de... Cañoncito. Cañoncito, ¿qué más? Vigilante. Vigilante, bola de fraile. ¿Qué es un fraile? Es un cura, ¿no? Sí, un fraile franciscano. Un fraile franciscano. ¿Qué más? Vigilante, bola de fraile, cañoncito. En realidad son borlas de fraile, porque no son las bolas del fraile, sino las borlas de Borla. Bien. Esos nombres, esas facturas, se la ponen los anarquistas a sus propios productos para hacer una especie de humorada hacia sus enemigos políticos, que el anarquismo estaba en contra de quién, del Estado, de la Iglesia, de todas esas instituciones que el anarquismo consideraba represivas, ¿bien? Que consideraba que no daban al individuo, al ser humano, todo lo que el humano necesitaba para poder vivir en plenitud, consigo mismo y con los demás, ¿bien? Entonces, para hacer ahí como una especie de chanza, ¿no? Le pusieron a las facturas vigilante, ¿no? La policía era el gran enemigo de los anarquistas, ¿no? Las fuerzas de seguridad. Entonces, los vigilantes, cañoncitos en función de las armas, con bola de fraile, también, digamos, de alguna forma se reían de la iglesia, ¿bien? Entonces, en Argentina, a principios del siglo, los anarquistas organizaron los primeros sindicatos, ¿bien?
y organizaron fuertemente a los sindicatos, muy fuertemente. Tan fuertemente organizaron los sindicatos, bien, que el gobierno de esa época empezó a tener un poco de miedo de esa organización, bien, y la idea era ver qué podían hacer con eso, cómo podían controlar este gran movimiento ideológico que eran los anarquistas organizando al pueblo trabajador. Imagínense ustedes en un momento, en una época, donde la base económica de la Argentina era la agroexportación, ¿no? Los frigoríficos, ¿no? Donde vos tenés un montón de trabajadores, un montón, que trabajan en condiciones humanas horribles, que trabajan un montón de horas. Imagínense si todos esos trabajadores empiezan a despertar, a organizarse, a plantear mejores condiciones laborales. Eso era peligroso, tanto para los empresarios como para los gobernantes de la época. De hecho, en esa época de la Argentina, empresarios y gobernantes era lo mismo casi, ¿no? Estamos hablando de la época de la agroexportación, de la época de la oligarquía argentina, ¿no? Donde los mismos dueños de las estancias eran los presidentes de las repúblicas a veces. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer? Porque empezaron a haber muchas huelgas, muchos enfrentamientos con la policía, muchos sindicatos organizados. ¿Y qué es lo que hace entonces el gobierno de ese momento? Saca una ley, que es una ley muy importante, que es la ley de residencia. ¿Qué decía la ley de residencia en Argentina? Que fue una ley que surgió en el 1910, por ahí. La ley de residencia decía que si a vos te encontraban en alguna organización, si te encontraban en algún sindicato, si venías de Europa y tenías papeles para poder entrar y estabas en un sindicato o tenías una cultura, digamos, de organización de los trabajadores en Argentina, te deportaban a tu país nuevamente, te expulsaban del país. Si vos te metías en alguna, te tenías que hacer las valijas y te tenías que volver a tu país de origen, ¿no? Esa fue la ley de residencia. ¿Bien? Y no solo eso hizo el gobierno de turno de esa época. También, porque una de las principales herramientas para poder controlar a aquello que vos querés controlar es conocer. Eso es un proverbio chino. Conozca al enemigo y podrás controlarlo. Habría que conocer a estos trabajadores argentinos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había un gran desconocimiento de, digamos, de los gobiernos en Argentina sobre qué era esta organización, este movimiento. ¿Bien? Y le van a pedir a un personaje muy interesante, ahí vamos de nuevo con la primera filmina, Nati. La primera, exactamente. ¿Qué va a pasar? El gobierno en ese momento le va a pedir a un ingeniero y abogado que no era argentino, que era europeo, pero ¿qué es lo que pasa con esta computadora? ¿Se apaga? Sí, pero vuelve, está bueno, se apaga sola. Es el enchufe es. No está el enchufe ahí. Está bien el enchufe. Bien, entonces le van a pedir acá a un ingeniero y a un abogado que vivía en la provincia de Córdoba, bien, un tal Vialet Macé. Pero será posible. Así no voy a poder dar clase. Vialet Macé, seguro está en la bibliografía, después en la plataforma EVA, ¿no? Exactamente, bien. ¿Qué es lo que le van a pedir a Vialet Macé? Le van a pedir que haga y que escriba un informe sobre el estado de la clase obrera en la Argentina, ¿no? Le dicen, Vialet, necesitamos que usted, no, que usted es un erudito, una persona muy inteligente, que usted vaya y recorra todo el país y nos haga un informe de cómo son y qué hacen los trabajadores en la Argentina. Entonces Vialet Macé podría haber pedido a un montón de gente que le mande en cada una de las provincias un informe más o menos de cómo eran los trabajadores en cada lugar, pero no hace eso. Vialet Macé se toma el trabajo y este libro lo escribe, tuvo 2 años investigando y hace 2 tomos así, de 300 páginas cada libro. Bien, yo tuve la oportunidad de leer un poquito el primer tomo, porque la verdad que es mucho, pero él se va al interior del país y se queda viviendo y conviviendo con los trabajadores en Argentina, con los trabajadores del azúcar en Tucumán, bien, con los trabajadores de las minas en Catamarca, se va al sur, va a todos los lugares del país y allá se queda viviendo, conviviendo, entendiendo la realidad del trabajador argentino en todo el país.
Con eso, él hace un informe y se lo entrega al gobierno de turno, que en ese momento creo que era el gobierno de Roca, ¿bien? El mismo Roca que después hace la campaña del desierto, ya que fue presidente 2 veces en Argentina. ¿Qué hace Roca con ese informe? Dice, bueno, buenísimo, gracias, ahora conocemos bien cómo son los trabajadores, y lo pone en un cajoncito en su despacho. Y ahí quedó el informe de Vialet Macé. ¿Y por qué hablamos de Vialet Macé? Porque después va a haber una persona muy importante para la historia argentina que va a abrir el cajoncito y va a descubrir ese informe de Vialet Macé. Y lo va a usar. Vialet Macé es la primera persona en Argentina que habla de que el argentino no tiene derechos laborales. Plantea las 8 horas de trabajo, plantea la organización sindical, o sea, él no solamente investiga sobre el estado de la clase obrera, sino que le da consejos al gobierno de turno para poder mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores en la Argentina. Entonces, la importancia de Vialet Macé no es solamente el informe que hace, sino quién va a agarrar ese informe 40 años después. ¿Qué les parece a ustedes que va a agarrar ese informe 40 años después? Personaje muy importante para la política y para la organización de los trabajadores en Argentina. Allá por el año 43, un coronel toma a cargo la Secretaría de Trabajo de la Nación en el gobierno de facto que había en esa época en Argentina. Bien, esa persona es Juan Domingo Perón. Bien, ¿quién dijo Perón? Yo no lo dije, pero bueno, sabía. No, se escuchó por ahí. Bien, bueno, ahora vamos a retomar eso de Perón y el informe de Vialet Macé, pero ahora estamos con el tema de los sindicatos, ¿bien? Entonces, los primeros, bueno, ahí en la segunda filmina va a aparecer el título y el nombre del libro. Este es el informe sobre el estado de la clase obrera, ¿bien? Y acá tenemos 2 trabajadores argentinos, ¿tá? De esa época, a la otra filmina. Bien, está bien. Acá, en el segundo párrafo, voy a hablar de la Semana Trágica de la Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde es una película muy buena de José Aristarain, mírenla, tiene que ver con cómo mataron anarquistas en el sur de la Argentina. ¿Tá? Y la Semana Trágica tiene que ver también con una muerte que hubo en Capital Federal, ¿bien? Donde murieron aproximadamente 20 manifestantes en una huelga. ¿Tá? Literalmente en esa época los fusilaban, ¿eh? El gran anarquista que hubo en Argentina, que fue Radawisky I y Seferino de Giovanni, los mataron. En esa época todavía había pena de muerte en Argentina. Entonces a Radawisky y a Severino de Giovanni los encarcelaron y los fusilaron. ¿Ah? Para que tengamos una idea de cómo fue cambiando la sociedad. ¿Bien? Y ahí el movimiento obrero sindicalista, anarquista, en función de la ley de residencia, en función de la represión y en función de un montón de cosas, empezó como a desaparecer. ¿Ah? No completamente, pero dio lugar a otras formas de organización sindical. ¿Tá? Y ahí viene la próxima filmina. Aparecen los socialistas. ¿Tá? Los socialistas, a diferencia de los anarquistas, se van a encargar un poco más de la parte parlamentaria. Esta persona que vemos ahí en la filmina es Alfredo Palacios. Es el primer legislador socialista de América Latina, ¿no? Este personaje con los bigotes grandes, ¿no? Había una estatua, los que somos de La Plata, había una estatua de Alfredo Palacios en Plaza San Martín, en la esquina donde estaba llegando al pasaje Lardo Rocha. En esta refacción que hicieron, yo no sé qué hicieron con la estatua de Palacios, no está más ahí, ¿bien? Habría que preguntarle al intendente qué hizo con el busto de Palacio. Bueno, pero Palacio fue el primer legislador. Entonces, es importante el socialismo porque va, digamos, de alguna forma a nivel Congreso, a nivel diputados, ir pensando leyes, ir pensando situaciones de participación, digamos, de las comunidades, de los trabajadores en la elaboración de las leyes, ¿no? La labor parlamentaria de los socialistas fue muy importante en Argentina al principio del siglo. ¿Bien? Entonces, tenemos por un lado a los anarquistas que organizan los sindicatos y por otro lado a los socialistas que organizan las leyes, que organizan, digamos, todo el quehacer más burocrático, si se quiere,
para generar derechos laborales. Próxima filmina, por favor. Y aparecen los comunistas, ¿no? Cuando los sindicatos anarquistas empiezan a perder poder, los comunistas toman esa situación, ¿bien? Y empiezan a organizar los sindicatos a través de una ideología un poco más específica, que no era la anarquista, sino la comunista, que está basada en el marxismo, como todos ustedes saben, ¿bien? Entonces, los comunistas marxistas empezaron a organizar los sindicatos en Argentina, ¿bien? Próxima filmina. Perfecto, bien. Entonces, estos sindicatos comunistas van a organizar fuertemente los gremios, ¿tá? Todo tipo de gremios. El principal gremio era, por ejemplo, el de los ferroviarios, el gremio de los estibadores de puerto. Son todos gremios muy importantes en Argentina. Bien. Y en ese momento también surge el laborismo como situación posible para organización de los sindicatos. ¿Alguien vio la serie Peaky Blinders? ¿O Peaky Blinders? No. Bien. Bueno, nada, también se las puedo recomendar. Ahí hay un personaje que al principio era un mafioso y que después termina convirtiendo en un diputado laborista, ¿no? El laborismo es una forma de organización sindical también dentro de los partidos políticos. El laborismo en Argentina tuvo determinada fuerza, ¿bien? Y a partir de esa fuerza surge el principal órgano organizador, para la redundancia, del sindicalismo argentino. ¿Cuál es el principal órgano que regula el sindicalismo en Argentina? Yo te digo sindicato, ¿qué primera sigla se te ocurre en la cabeza? El principal órgano que organiza el trabajo en la Argentina. Si yo te digo sindicato, ¿qué sigla se te ocurre, se te pasa por la cabeza? O los sindicatos más importantes en el día de hoy, actualmente. De los camioneros. Está bien, pero ¿está dentro de qué? El sindicato de camioneros está dentro de un sindicato más grande. Diarios, ¿Cuál? docentes, SUTEBA, docentes. No, yo me refiero a lo que engloba a todos los pequeños sindicatos. Hay uno que es más general. ¿Cómo se llama? No, la UOCRA es de los obreros. La UOCRA está dentro de un sindicato más general. La UOCRA también. ¿De la CTA? La CTA es la Central de Trabajadores del Estado. CTA organiza uno, CGT, aunque sean los gordos. Muy bien, Laura. Bien. La CGT, la Central General del Trabajo. Dentro de la CGT están todos los pequeños sindicatos, la UOCRA, el pastelero, la UOM, ¿bien? Todo está dentro de la CGT. Hoy, si yo digo CGT, pensamos en el Partido Justicialista, ¿bien? Pero en esa época la CGT se dividía entre socialistas y comunistas, ¿bien? La CGT no siempre fue peronista. Es importante pensar eso, ¿bien? En esta época, yo estoy conversando, no existía el peronismo todavía. ¿Ah? Aún no existía el peronismo. La CGT es anterior al peronismo. ¿Ah? Acá en esta filmina lo que nos está contando, lo que nos muestra la filmina es que a partir del año 30 en Argentina, y en líneas generales en toda América Latina y en el mundo, termina, digamos, un proceso que tiene que ver con el extractivismo, con lo agroindustrial, y empieza un proceso, digamos, sustitución de importaciones, ¿tá? Que tiene que ver con esto de la industria nacional, ¿no? Empezar a revalorizar la producción nacional, la industria nacional, y lo que Perón más adelante va a llamar burguesía nacional. ¿Bien? O sea que el Estado va a asumir un rol organizador entre el mundo del trabajo, ¿bien? Y los trabajadores. ¿Ah? Entonces, ahí llegamos al 17 de octubre de 1945. ¿Qué es lo que pasa el 17 de octubre del 45, gente? ¿Qué fue el 17 de octubre, saben? Ahí tenemos dos fotitos. Más allá de que uno sea o no sea peronista, bueno, igual es un hecho histórico. Es un hecho histórico. ¿Tienen idea
Juan es profesor de historia, aparte de educador popular. Yo voy a tirar una, pero no sé si votan las mujeres. No, ¿Qué fue? Una movilización. Una movilización. ¿qué Acá dice dice, ahí en el ¿están mirando el título? ¿Están mirando la filmina? ¿Qué dice ahí? Las Ah, imágenes, el piquete. colectivo. acá El dice, pueblo sale a la calle. El pueblo sale a la calle. Exactamente, el pueblo sale a la calle. para liberar a Perón. Entonces, vamos a hacer un pequeño reconto. Viste que dijimos que en el 43, Juan Domingo Perón asume la cartera de trabajo dentro del gobierno de Ramírez, ¿bien? Que era un general que había tomado el poder por un golpe militar, ¿bien? Porque no nos olvidemos que Perón era militar, ¿bien? Pero era un militar muy particular, era del GOU. No vamos a hablar del GOU ahora, pero sí era un militar que tenía una diferente conexión con el mundo del trabajo. Perón era un estratega. ¿Qué es una estratega? Una persona que entiende cuáles son las coyunturas de la sociedad, cuáles son los fragmentos que tiene que unir para generar algo nuevo. Y Perón era una persona muy inteligente. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace Perón? Dentro de la Secretaría de Trabajo, Perón abre un cajoncito y ¿qué encuentra? El informe de la clase obrera de Vialet Macé, donde Vialet Macé claramente dice que los trabajadores tienen que trabajar 8 horas, que los sindicatos tienen que organizarse junto con el Estado, ¿bien? Vialet Macé baja como una línea que Perón agarra, entre otras cosas, ¿no? Pensemos en el contexto internacional y pensemos en un montón de cosas, ¿tá? Entonces Perón empieza a conectar con ¿quiénes? Con los sindicatos, con la CGT, con los laboristas, y empieza a darle a los trabajadores argentinos algunas de estas cosas que ustedes pusieron acá, ¿no? De estos derechos que se van adquiriendo. Ustedes pusieron vacaciones, aguinaldo, obra social, jubilación. Lo primero que hace Perón es establecer las 8 horas de trabajo para todos los trabajadores en Argentina. Y empieza a establecer esto que se llama convenio colectivo de trabajo, donde los trabajadores y los patrones se van a juntar para establecer los sueldos, lo que hoy se llama paritarias. ¿Bien? Y empieza a pensar en esto de las vacaciones. Y entonces, bueno, claro, los trabajadores argentinos empiezan a ver en Perón una figura que protege sus derechos. No lo conocíamos a Perón todavía en ese momento. Pero él ya empieza a trabajar en la Secretaría de Trabajo en este gobierno que digo. Claro, Perón empieza a conectarse con los trabajadores. ¿Y qué le pasa a Perón? ¿Alguien sabe qué le pasa a Perón por hacer lo que hizo? ¿Cómo se ¿Fue lo ocurre? preso? ¿Quién dijo eso? ¿Mirta? Yo, sí. Claro, lo meten preso. El gobierno de facto de Ramírez, que era el gobierno del cual Perón era parte, lo meten preso. ¿Y a dónde se lo llevan preso? A una isla. ¿Cómo se llama esa isla? Martín García. La Martín García, ¿no? Si alguien quiere conocer, es una isla muy grande, muy importante, muy hermosa y con una realidad que es wow. Vale la pena conocer la isla Martín García. Bueno, a Perón se lo llevan preso y lo llevan a la isla Martín García. ¿Bien? ¿Y qué es lo que sucede después de eso? Porque esa es la parte más interesante casi de la historia argentina. No existía el peronismo todavía, pero sí existía Perón, y los trabajadores vieron y encontraron en Perón un representante de sus aspiraciones, de sus derechos. ¿Bien? ¿Y qué pasa el 17 de octubre del 45? Desde Berisso, desde Avellaneda, se planteó un paro general, ¿no? Toda la masa de trabajadores argentinos que van en dirección a la Plaza de Mayo. Ese fenómeno es un fenómeno único casi en el mundo. ¿Bien? Único. Las personas caminaron desde Berisso hasta la Plaza de Mayo, de Avellaneda a Plaza de Mayo. ¿Ah? Hay un montón de historias interesantísimas que se cuentan sobre ese día. ¿Ah? La policía, para que la gente no vaya para Capital Federal, levantó el puente Pueyrredón. ¿Y qué hacía la gente? Cruzaba nadando el riachuelo para llegar al otro lado. ¿Está bien? Son cosas muy interesantes de pensar. No existía el peronismo, pero sí existía Perón,
Y el 17 de octubre del 45 es cuando el pueblo argentino hace como una especie de hilvanado de toda la historia, de la época de las montoneras, de los anarquistas, socialistas, comunistas, los laboristas, y salen todos a la calle para reivindicar a quién, para que lo saquen de la cárcel a quién, a Perón. ¿Bien? Y ahí empieza a surgir esta idea del peronismo. Hasta ese momento no existía el peronismo. Entonces, para mí, y esto es una opinión muy personal, ¿qué es el 17 de octubre? Es el día de la lealtad peronista, ¿verdad? Para mí, el 17 de octubre es el día de la lealtad a las aspiraciones del pueblo. Es el día en que el pueblo sale a la calle a buscar a la única persona que le había dado pelota o bolilla hasta ese momento. ¿Bien? Por eso el 17 de octubre es importante, por eso Vialet Macé es importante, y por eso el anarquismo, el socialismo y el comunismo son parte de una continuidad histórica en el movimiento obrero argentino. ¿Bien? Acá en esta filmina estamos viendo parte de todo lo que yo ya conté, así que no lo voy a leer de nuevo, claramente. ¿Bien? Perón finalmente es derrocado en el 55, ¿bien? ¿Ustedes saben por qué le hacen un golpe de Estado a Perón? ¿Por qué qué? ¿Por qué le hacen el golpe de Estado a Perón? Ah, En el 55, uno de los motivos más importantes, ¿no? Ya para el 54, después del segundo plan quinquenal, la economía argentina estaba bien, estábamos como en la época de Cristina, con el 50-50, pero faltaba plata, faltaba algo de divisa, algo de dinero. ¿Bien? Entonces, ¿qué se le ocurrió a Perón? Hacer lo que había que haber hecho hace muchos años en Argentina, que todavía no se hizo, porque Perón lo quiso hacer y por eso le hicieron un golpe de Estado. Perón empezó a pensar en esto de que los grandes terratenientes de la Argentina empiecen a pagar los impuestos que corresponden. Había terratenientes que tenían miles y miles de hectáreas y pagaban un impuesto inmobiliario irrisorio, casi inexistente. En esa recaudación impositiva, Perón pensaba sostener el segundo plan quinquenal, con toda esa plata que iban a aportar las grandes fortunas en Argentina. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Quiso dar dinero? ¿Quiso que eso fuera posible? No. Ahí se sostuvieron los privilegios de clase. ¿Tá? Se le hizo un lookout, el famoso lookout del campo, digamos, ¿no? Como pasó algo parecido en 2008-2009 en Argentina, donde el campo le hace un paro a Perón. Bien, no sacan más ningún grano, no sacan más ninguna mercadería, bien, entonces se va profundizando la crisis. Y a partir de eso, le hacen un golpe de Estado a Perón, lo que se llamó la revolución, la mal llamada para mí, revolución libertadora. Bien, así que nada, para que entiendan un poco los contextos. Bien. Esa es la historia del sindicato organizado en Argentina. ¿Qué pasó después del peronismo? La CGT dejó de ser socialista o comunista y pasó a ser, ¿qué? Justicialista o peronista. ¿Bien? El peronismo pasa a ser uno de los partidos políticos tradicionalmente en Argentina que colabora a la organización del mundo del trabajo. Por eso es que las vacaciones, el aguinaldo, las obras sociales, las jubilaciones, las 8 horas de trabajo, el voto femenino también, son conquistas de las clases trabajadoras ¿de qué época de la Argentina? De la época de Perón. Por eso hasta el día de hoy el peronismo tiene la vigencia que tiene. No es porque se nos ocurre, ¿no? Ser peronistas porque sí. Hay una razón histórica en la cual, digamos, todas las conquistas laborales que hoy tenemos en Argentina, ¿bien? Fueron empezadas por los anarquistas, continuadas por los comunistas, pero consolidadas por Perón. ¿Bien? Eso es un detalle importante. No es que Perón inventó los derechos laborales, los consolidó, los hizo realidad al pueblo trabajador argentino. ¿Bien?
Así que bueno, esa es la historia del movimiento sindical de trabajadores en la Argentina. Después acá hay un pequeño reconto de algunas cuestiones importantes que pasaron en Argentina, ¿no? El Cordobazo del 69, el principio de la dictadura en el 76, el retorno a la democracia en el 83, ¿bien? Y a partir del año de los 90 empezamos a vivir en Argentina un proceso de deterioro de la economía y de retroceso en función de los derechos, ¿bien? Que culminó en el 2001-2002. En el 2001 en Argentina había un 60% de argentinos que no tenía trabajo, ¿bien? Y el trabajo informal en Argentina empezó a crecer de formas alarmantes. En esa época, volveme una filmina, por favor, Nati, en esa época aparecieron los piqueteros, bien, aparecieron un montón de otras propuestas de movimientos sociales novedosos en Argentina, bien. El movimiento piquetero es específicamente un movimiento argentino. Los argentinos somos muy creativos a la hora de inventar luchas, bien. Todo ese proceso culminó con el gran quilombo del 2001, bien, donde estaban desreglamentadas todas las cuestiones laborales, donde la inflación, digamos, era muy alta, donde el 60% de los trabajadores argentinos no tenían trabajo, así que fue una época muy complicada que muchas de las personas que estamos acá lo vivimos, ¿bien? Y a partir del 2003, con la vuelta de, digamos, de un gobierno nacional y popular, todas estas cuestiones que en los 90 se retrocedieron, se volvieron a avanzar en función de la organización de los derechos de la clase trabajadora en Argentina. ¿Bien? Eso duró hasta el 2015. ¿Bien? Después del 2015 al 2000, hasta la actualidad, tenemos una nueva desregularización del mundo del trabajo. Piensen que hoy por hoy estamos a esto de una sanción de una nueva ley de flexibilización laboral en Argentina. Bien. O sea que la historia de la organización sindical argentina es muy larga. Se está debatiendo eso. Se está debatiendo, se está proponiendo, ¿no, Juan? Así que bueno. Exactamente. Uno de los planteos que está haciendo el gobierno actual es volver a pensar y a replantear la ley de flexibilización laboral. Claramente en la Argentina tiene que haber, digamos, un revalúo o una resignificación de los contratos de trabajo. ¿Bien? Pero no en función del detrimento de los derechos de la clase trabajadora argentina, derechos ya conquistados, ¿no? Esto pasó en 2018, cuando Macri quiso hacer lo mismo, y hubo una gran resistencia en las calles, ¿tá? Desde los sectores populares, y no se logró la ley. También se la quiso hacer en el 2001, en el 98, cuando asume el primer gobierno del gobierno de la Rúa, cuando el Chacho Álvarez era el vicepresidente. ¿Se acuerdan de eso? La famosa Banelco, cuando se decía que los diputados estaban recibiendo plata para aprobar la ley de flexibilización laboral, que apareció el tema de la Banelco, y Chacho Álvarez, que era el vicepresidente en ese momento, renuncia porque no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo en el gobierno. ¿Bien? Eso fue en el 98. Entonces, hubo varios momentos donde los gobiernos quisieron poner la ley de flexibilización laboral y no lo lograron. Vamos a ver qué pasa ahora. Bien, que hay un poquito más de consenso social, aparentemente, porque las últimas elecciones, el tango que nos preside sacó 42% de intención de voto. Bien, nos guste o no nos guste, es la realidad. Y como bien decía Perón, la única verdad es la realidad, ¿no? Así que veremos qué pasa con el mundo del trabajo a partir del 10 de diciembre, que es cuando el mileísmo o la Libertad Avanza va a tener quórum propio dentro de la Cámara de Diputados. ¿Bien? Eso fue lo que votamos el domingo hace unos 15 días atrás, ¿no? Así que cuando vayamos a votar en legislativas, pensemos también que la labor parlamentaria nos puede cambiar mucho la realidad, ¿no? Ahí están preguntando sobre el link de asistencia, ahí Nati lo puso en el chat para que todos puedan entrar y dar sus presentes. Hoy somos 25 los conectados.
Y empezamos de nuevo con que no me deja entrar. Y Bien, otra vez, bárbaro. y se repite la historia. Bueno, si no pueden copiarlo y pegarlo en la web para ver si pueden, si no, hacemos lo mismo que el otro día, Juan, y enviamos a cada grupo. Por los grupos. Bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando nos conectamos en la clase con el celular, eso descubrimos en la clase pasada, el link no aparece en azul en el chat aparece como que está ahí pero no te deja entrar. Yo que estoy en la compu, lo veo en azul al link. Claro, yo también lo veo en azul. Bien, los que están por teléfono les va a aparecer en gris. Lo que vamos a hacer los docentes es subir ese mismo link a los grupos que tutoriamos en el chat. Bien, así que, por ejemplo, los que están en mi grupo de WhatsApp, yo ahora voy en este momento in situ a cortar, a copiar el enlace y lo voy a pegar. Copiar dirección del enlace y lo llevo al grupo de WhatsApp. Está acá. Ahí lo pegué. Bien. Entonces, ahí ya tengo el enlace para asistencia. Bien. Entonces, en el grupo que yo estoy tutoriando, ya están todos con el enlace ahí y pueden entrar y dar el presente. ¿Mm? Seguramente Nati hizo lo mismo, ¿verdad? Sí, enviado. Bárbaro. Y los otros profes prontamente lo harán. Prontamente lo hará. Listo. Listo, profe Nati, te dice Abril. Buenísimo. Es contigo, Nati. Bien. Muy bien. Bueno, hicimos un pantallazo muy grande sobre lo que es el trabajo, las diferentes dimensiones que tuvo la palabra trabajo en función del desarrollo del tiempo. Pensamos un poco nosotros como trabajadores, ¿qué es el trabajo? ¿Cuáles son las dimensiones del trabajo? Aparecieron las palabras vocación, necesidad, ordenador social. Siempre es mejor tener trabajo que no tener trabajo, eso es clarísimo, ¿bien? El trabajo nos posibilita crecer, nos posibilita organizar nuestra vida, nuestra familia, ¿bien? Vimos entonces un poco por qué el trabajo, cuando aparece el sistema capitalista y aparecen las contradicciones, aparece la lucha de clases, el movimiento obrero organizado, anarquistas, comunistas, socialistas, aparece el laborismo y el peronismo, aparecen los sindicatos organizados, ¿bien? Cuando hablamos de paritarias hablamos de eso, ¿no? Hablamos de cómo es que los sindicatos se sientan con los organismos del Estado o se sientan con los empresarios a pensar un sueldo que nos alcance a todos hasta fin de mes, digamos. Hoy por hoy las paritarias están, ¿qué? ¿Cómo se le dice? ¿Las paritarias están? Las paritarias están pisadas. ¿Qué significa eso? Que no existe más la posibilidad de que haya una negociación, digamos, entre el empresario y el trabajador. ¿Bien? Están pisadas las paritarias. O sea, los sueldos no están subiendo. ¿Bien? Eso es, digamos, parte de lo que hace este gobierno. Pisar las paritarias para que los trabajadores no exijamos mejores sueldos. ¿Bien? Claramente, desde mi punto de vista, debería haber mayor fuerza de organización sindical, sobre todo los grandes sindicatos en Argentina deberían estar haciendo más paros de lo que hacen, ¿bien? O algo por el estilo, porque no nos está alcanzando la plata, ¿bien? Así que bueno, eso fue todo lo que vimos en esta primera clase de este hermoso módulo 3. ¿Ah? En la clase que viene vamos a ver un poco estas cuestiones que tienen que ver con las relaciones laborales, con los contratos colectivos de trabajo. Vamos a trabajar un poquito más en función de el rol como trabajadores de los promotores en este tipo de salud. Vamos a ir a trabajar un poquito ese tema. Así que bueno, como primera clase creo que estuvo bien. No sé qué les parece. Muy bien estuvo, Juan. Y la próxima clase va a ser asincrónica, va a estar grabada, como veníamos haciendo. Y para darle un poquito de introducción, va a ser sobre formación laboral y violencia laboral. Vamos a hablar un poquito también. Bien, bien, bien. En esto de
en los espacios laborales pueden pasar muchas cosas, ¿no? Ustedes que trabajan en contextos donde son varios los que trabajan, hay algo que tiene que ver con la violencia laboral. ¿Qué significa la violencia laboral? Y bueno, cuando tu jefe te habla de mala forma, cuando, bueno, hay un montón de casos que tienen que ver con esto de que esto es violencia, ¿no? ¿Cuándo es violencia? ¿Cuándo no es violencia? ¿Cómo trabajar o cómo intervenir ante una situación violenta? Así que vamos a trabajar un poquito el tema de la violencia laboral, en el ámbito, la violencia en el ámbito del trabajo, ¿bien? Dentro del concepto de violencia laboral, fuertemente empezó a aparecer esta cuestión de violencia de género dentro del ámbito del trabajo. Antes, algo que no se veía como violencia de género, hoy se ve como violencia de género, cuando hay una relación de poder asimétrica, cuando un hombre es violento con una mujer, eso tiene otro nombre dentro de eso, que es la violencia de género en el ámbito del trabajo. Así que vamos a ir viendo algunas cuestiones relacionadas a eso. Y nos gustaría que podamos intercambiar experiencias, porque yo tengo personales 4 o 5 anécdotas importantes sobre violencia del trabajo y seguramente todas ustedes tienen un gran prontuario sobre violencias o cosas que han vivido. Mira, ya me ponen unos deditos porque eso es muy común en el ámbito laboral, ¿bien? Sobre todo si son mujeres, ¿no? Así que, bueno. ¿Pudieron todos entrar, todas, a dar el presente? ¿Dieron todos el presente? Sí. Por favor. Sí. Todos Bueno, dieron. porque en el grupo estaban preguntando, está, sí, listo. Estoy tranquila con eso. Bien. Bueno, antes de despedirnos, si alguien quiere hacer algún comentario, decir algo, putearnos, en buen tono, estamos acá, ¿eh? ¿Cómo hacer un papelito? Sí, correo, sí. ¿Correo? Con 2G. Sí. Rosario. En minúscula. Vieron que les gustó la clase, Juan, en el chat igual, ¿eh? Y los agradecieron, también pusieron gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante, creo que he leído en algún lado. Son unos genios, Eugenio me llamo yo, Eugenio soy. Bueno. ¿Quién está con Maite? Miguel. Estamos con Natalia, hoy la clase la estamos dando con Natalia porque Pamela se quedó sin luz en la casa, Maite tuvo que hacer una consulta médica y Leandro, nuestra directora de contenidos y programática, está en una reunión en la escuela de gobierno. Y él acaba de aparecer ahí. Ahí apareció Miguel. Bien. Yo estuve todo el tiempo escuchando, estuvo muy bueno. Muy bueno. Escuchen esto, porque es importante, porque por ahí uno piensa, yo soy profesor de historia, a mí la historia me apasiona, y siempre les digo algo a mis estudiantes. La historia no es el estudio del pasado, la historia es el estudio de las dimensiones del tiempo, del pasado, del presente, del futuro y cómo se enlazan entre ellas. Todo lo que estamos viviendo hoy tiene que ver con lo que se construyó antes, y todo lo que estamos haciendo ahora va a tener una repercusión en el futuro, ¿bien? Entonces, conocer nuestra historia es conocer, o sea, conocer nuestro pasado es conocer nuestro presente y perspectivizar nuestro futuro. ¿Ah? Eso es importante, porque si no, la historia siempre va a ser, no, vamos a estudiar una fecha en el pasado, vamos a estudiar algo que pasó hace mucho. A mí, ¿qué me importa? ¿Qué me cambia la vida estudiar lo que pasó antes? Bueno, de nuevo, la historia es el estudio de las 3 dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro, y cómo esas se relacionan y se enlazan entre ellas. Pensar la historia como un estudio del pasado es incompleto. ¿Tá? Piensen eso a la hora de pensar la historia. ¿Bien? Bueno, muy bien, muchas gracias, Juan. Nos quedamos por acá, nos vemos en 15 días con la próxima clase sincrónica de este módulo. O sea, muchas gracias. La clase que viene gracias, Natalia. Gracias, Juan. Chao. Vamos a tirar